Bueno, vamos a revisar en esta clase algo sobre los convertidores de energía de DC a AC, también conocidos como inversores. Estos básicamente son esquemas que permiten convertir señales de continua a señales de alterna. Tienen gran utilidad en el campo de la industria. Pueden, por ejemplo, estar presentes en equipos UPS, es decir, fuentes ininterrumpidas de voltaje, como en el caso de los equipos de cómputo que utilizan baterías para cuando se va la energía eléctrica convencional. Esas baterías proveen de voltajes constantes a los denominados inversores, que generan a su vez señales alternas y alimentan a los equipos electrónicos. En forma general existen convertidores de onda cuadrada y los convertidores tipo PWM, modulación de ancho de pulso. Vamos a ver en lo que hace referencia a las formas de onda que se obtienen en estos circuitos. Realmente son parecidas a las señales senoidales. Lo ideal sería que se obtengan formas de onda completamente senoidales, como las que están viendo aquí, por ejemplo. Pero en algunas estructuras se obtienen formas de onda que están estructuradas en base a trenes de pulsos, como la que obtenemos aquí. Es decir, una gran cantidad de pulsos positivos espaciados entre ellos un cierto tiempo y asimismo con un ancho en los pulsos variables, que si bien es cierto no son senoidales, pero de alguna manera tienen un parecido con las señales senoidales. Cuando se obtienen este tipo de formas de onda que no son senoidales, lo que se hace es aplicar un filtrado de tal manera de que se obtengan componentes lo más parecidas a las senoides. Cuando se estudia este tipo de inversores, lo ideal es obtener una señal senoidal. Eso quiere decir que deberíamos tener en cuenta la presencia de componentes en nuestra forma de onda que no son precisamente senoidales de frecuencias únicas. Existen varias componentes que se conocen como armónicos y que tienen un efecto en el comportamiento de los equipos. Normalmente ese comportamiento no es deseado. En consecuencia, para una forma de onda no senoidal, podríamos hablar de estas componentes que ven aquí en esta gráfica de color verde, que representan los valores de voltaje. Podría ser, en otros casos podría representarse también aquí la contribución de potencia de esas diferentes componentes que aportan a nuestra forma de onda. Noten que aquí cerca del eje vertical existe la que se denomina componente fundamental. Esta componente fundamental tiene un valor eficaz, un pico máximo, o aporta una cierta potencia a una frecuencia específica. Luego tenemos el aporte a otra frecuencia, asimismo de un voltaje eficaz, de una potencia, y luego vienen nuevas componentes que tienen menor amplitud y son de frecuencias mayores. Estas señales, que forman parte de nuestra forma de onda, deben ser de alguna manera eliminadas, dejando de ser posible únicamente a la componente fundamental. Esta componente fundamental es una senoide, que ya vamos a ver después a qué frecuencia se da esta componente.
debería esta, de ser posible, ser la única que entreguemos a una carga. ¿Por qué razón? Porque esta es la señal que presenta una mayor amplitud, posiblemente entrega la mayor potencia y sobre todo tiene una frecuencia adecuada para la operación de nuestro equipo. Las otras, que se conocen como componentes armónicas, deberían ser desechadas mediante filtrado, por ejemplo. Uno de los defectos que tienen estas componentes de frecuencias superiores, si es que hablamos de que estamos alimentando a una máquina eléctrica, por ejemplo, es que pueden producir sobrecalentamiento de la máquina. También pueden presentarse vibraciones mecánicas. Entonces, no son deseables estas componentes. Cuando se trabajan con estas frecuencias o componentes de frecuencias armónicas, existen algunos parámetros que normalmente se pueden definir para estas señales. Uno es el denominado factor armónico de la componente n. ¿Cómo se obtiene este factor armónico? Simplemente se saca el valor eficaz de esa enésima componente y se divide para el valor eficaz de la componente fundamental. La distorsión armónica total, THD, esta en cambio toma en consideración los valores eficaces al cuadrado de todas las componentes armónicas. Hace un sumatorio de todos esos valores al cuadrado, las extrae la raíz cuadrada de ese resultado, divide para el valor eficaz de la componente fundamental y multiplica por 100. Entonces, este parámetro posiblemente es uno de los más utilizados en el análisis de estas formas de onda. También se puede trabajar con el denominado factor de distorsión. Este factor de distorsión, df, es 1 sobre el valor eficaz de la componente fundamental multiplicado por la raíz cuadrada del sumatorio de los valores eficaces de la enésima componente dividido para n al cuadrado, todo esto al cuadrado, y esto en raíz cuadrada. Entonces, lo importante aquí es tener en cuenta que cuando se trabajen con inversores, no vamos a tener una señal senoidal pura. Tendremos sí un conjunto de senoides y posiblemente en algunos casos componentes de frecuencia cero que sumados todos ellos originan la forma de onda de salida. En las aplicaciones de estos inversores básicamente están encaminados al control de motores de corriente alterna, aplicaciones con energías renovables, sistemas de alimentación ininterrumpibles, tracción ferroviaria, vehículos eléctricos y también para balastros electrónicos. Veamos en qué consiste en definitiva este proceso. Revisemos lo que sería el inversor más sencillo, un inversor de onda cuadrada. Este inversor se basa en el funcionamiento alternado de interruptores de potencia. Entonces, vemos aquí en la derecha un esquema que representa este circuito. Tenemos en primer lugar lo que sería la fuente de alimentación, un voltaje constante VCC. Luego aparecen aquí 4 switches electrónicos que pueden ser transistores de compuerta aislada, también podría ser MOSFETs o JFETs. De preferencia en estos circuitos se utilizan los MOSFETs. Y aquí aparece la carga. Vamos a considerar en este caso únicamente una carga resistiva para simplificar un poco el análisis. Lo que va a suceder aquí es que se obtiene la forma de onda de salida tal cual están viendo en la parte izquierda aquí. Una señal rectangular prácticamente con valores positivos y negativos. Respecto a esta forma de onda, tengan en cuenta que
el semiciclo positivo tiene igual duración que el semiciclo negativo. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Si es que, por ejemplo, trabajamos aquí con este circuito y cerramos simultáneamente, por ejemplo, el switch 3, cerramos este junto con el switch 4, la corriente que está circulando por el circuito tiene el siguiente recorrido. Voy a ponerle en azul. Desde la fuente BCC vendría esa corriente hasta aquí, bajaría por este switch que está cerrado, avanzaría por acá, bajaría por el switch 4 y cerraría el circuito de esta manera. Si es que estos switches son ideales, no va a haber caída de voltaje en ellos. Entonces, todo el voltaje de alimentación BCC estaría aplicado sobre la carga, sobre nuestra resistencia de carga, de esta forma. Entonces, al cerrarse los switches 3 y 4, generamos, de acuerdo a esta referencia para el voltaje de salida, un semiciclo positivo que les están viendo aquí. Esta es una señal constante, igual a VCC. Por lo tanto, la señal de control debe poner en saturación simultáneamente a los MOSFETs 3 y 4, mientras que a los MOSFETs 1 y 2 debe llegarles el estado complementario. Acuérdense ustedes, creo que estudiaron los flip-flops, los JK, no sé cómo eran esas cosas. Usted tenía la salida Q y la salida Q negada, ¿no es cierto? Entonces, algo de esa lógica tenemos que utilizar aquí. Cuando cerramos los switches 3 y 4, los otros dos, S1 y S2, deben estar abiertos. Luego de este T sobre 2, de un intervalo de tiempo T sobre 2 que vemos aquí, los switches 3 y 4 tienen que abrirse. Es decir, abrimos esto, abrimos acá. Y entonces, a ver, ¿alguien está escuchando ya las noticias? Por favor, apaguen el micrófono. Entonces, cerrados los switches 1 y 2, la corriente fluye de esta manera. La corriente genera una caída de voltaje complementaria negativa. Entonces, así tenemos esta forma de onda que están viendo. Voy a dejar de compartir un segundo. A ver en dónde se está filtrando esa señal. Bien bloqueado, ¿no? Bien, entonces, una vez que Inge, sabemos, sí, dígame. disculpe, hace un momentito se le empezó a distorsionar la imagen y no se le escuchaba. Bueno, esperemos que ahora esté mejor, ¿no? Entonces, una vez que procedemos a la apertura y cierre de estos 4 switches, entonces generamos esta forma de onda aquí. Aquí usted puede ver la lógica de control de cada uno de los switches. Si es que los 4 están abiertos, eso significa off, desactivados. El voltaje en la carga sería cero, evidentemente la carga está aislada en este momento. Si es que ponemos al switch 1 y al switch 2 activos, es decir, cerramos el switch 1 y el switch 2
de esta manera, se estaría generando aquí un semiciclo con esta polaridad. En este caso, de acuerdo a esta referencia con la flechita, este vendría a ser un voltaje negativo. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Switch 1 y 2 encendidos. Tenemos un semiciclo negativo. Los otros dos switches deben estar apagados, ¿sí? Entonces, esta lógica que ven aquí en esta tabla es la que se aplica a los transistores de potencia o a los MOSFETs que aparecen representados simplemente como switches aquí, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que si es que trabajamos con cargas inductivas, capacitivas o incluso con motores eléctricos, hay que hacer un estudio un poquito más amplio, porque las formas de onda van a cambiar en ese caso. Hay que tener en cuenta algunos detalles adicionales. Para empezar, estos inversores entonces trabajamos únicamente con una carga resistiva en donde no existen ese tipo de dificultades. Una vez que tenemos ya esta forma de onda, hemos conseguido la primera parte, es decir, generar una señal alterna, valores positivos durante un intervalo de tiempo t sobre 2 y sobre el siguiente semiperiodo valores negativos. Evidentemente que esta forma de onda puede ser útil para activar cargas que requieren alimentación alterna, pero que no necesariamente necesitan señales senoidales. Este de aquí es otro esquema que también utiliza switches electrónicos, pero en este caso solamente dos. Si bien es verdad que aquí el número de switches se reduce, en cambio se requieren dos fuentes de alimentación DC, ¿sí? Entonces la lógica de funcionamiento para este circuito va a ser la misma. Primero cerramos el interruptor 1. En este caso la corriente estaría circulando de esta manera y generaría sobre la carga una caída de voltaje idéntica a la de la fuente de alimentación Bs sobre 2, con esta polaridad. Lógico, este está cerrado, el otro tiene que estar abierto. Son operaciones complementarias aquí. Luego de que hemos obtenido ese semiciclo positivo, si es que ponemos como referencia el voltaje en la carga de esta manera, pongamos así la referencia. En el siguiente semiperiodo, si es que se lo hace ya directamente, se cerraría el switch de abajo mientras se abre el de arriba. Ustedes ven que aquí en la forma de onda se ha dejado de alimentar a la carga durante un cierto tiempo, ¿sí? Eso tiene su razón de ser. Si es que dejamos este espacio aquí, primero, como ventajas podría decirse que se evita que los dos switches en algún instante estén cerrados simultáneamente. En otras palabras, primero me aseguro que este de aquí se abra y después se cierra el otro, ¿sí? Entonces ahí ya va este tiempito de espera que están viendo aquí. Otra cosa, si usted ve esta forma de onda, tal como está aquí, es más parecida, entre comillas, a una senoide que la forma de onda que tenemos aquí, ¿no es cierto? Esta de aquí es menos parecida a una senoide que esta de acá. Entonces, hay varias consideraciones que se deben tener en cuenta para saber cuál configuración se utiliza. De todas maneras, aquí hemos conseguido también una señal alterna, positivos y negativos, aplicados a la carga. Las amplitudes simplemente van aquí como Bs sobre 2, Bs sobre 2. No hay problema, puede ser cualquier valor aquí. Lo importante es que sean fuentes idénticas, de idéntico valor para que el sistema sea simétrico. Bien, y aquí sí viene la parte matemática. La parte matemática con la cual se justifica la operación
de estos circuitos y se tiene un criterio un poquito más amplio para trabajar con ellos. Es el análisis de Fourier para ondas repetitivas. Es decir, cuando usted tiene una señal periódica, puede aplicar la serie trigonométrica de Fourier para descomponer esa onda en sus varias componentes. Si es que no fuera una señal periódica, no se puede aplicar la serie trigonométrica de Fourier. Habría que recurrir a la transformada de Fourier, que es otro proceso matemático. Pero bueno, ¿qué nos dice este análisis de Fourier? Una forma de onda no senoidal, f de t, que se repite con una frecuencia angular omega, es decir, con un periodo t, puede ser desarrollada de esta manera. Esta es nuestra función no senoidal, pero periódica. Puede representarse como la suma de una componente f sub 0, que es el valor promedio de esa señal no senoidal, más un sumatorio desde h1 hasta infinito de f sub h de t, es decir, una componente de frecuencia cero es el valor medio de las señales de f sub 0. Y estas de acá son funciones del tiempo, ¿sí? N funciones del tiempo, desde h1 hasta infinito prácticamente. Teniendo en cuenta que aquí este h va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Desarrollando un poquito esto, esta componente f sub 0 se suele expresar de esta forma: un medio de a sub 0. Este un medio de a sub 0 que usted está viendo aquí se calcula de esta manera. Tenemos aquí abajo 1 sobre el periodo, integral entre 0 y el periodo, de la función del tiempo integrado con respecto a omega t. O, equivalentemente, 1 sobre t en forma general de 0 a t de la función f de t. Esta parte de aquí, 1 sobre el periodo, integral entre 0 y t de la función f de t, sabemos que representa el valor medio de nuestra señal. Entonces ya sabemos, este primer término que aparece aquí en el sumatorio es el valor medio de nuestra señal original. Entonces veamos un poquito atrás. Si es que hablamos de aquí, de una señal como esta, en donde aparece BCC durante un semiperiodo y menos BCC durante otro semiperiodo, fácilmente uno puede concluir que esta forma de onda tiene un valor promedio igual a 0, ¿sí? Entonces, para esta onda diríamos el valor medio vale 0. Simplemente por inspección. No necesitamos calcular nada. Prácticamente es evidente, ¿no? Si usted tiene 12 voltios durante 5 milisegundos y menos 12 voltios durante otros 5 milisegundos, el valor promedio va a ser 0. Eso es lógico. ¿Qué pasa con esta otra forma de onda aquí? Esta otra forma de onda tiene un valor Bs sobre 2 durante un cierto intervalo de tiempo. Esperamos un tiempo muerto aquí sin alimentar a la carga. Y durante el otro intervalo de tiempo, menos Bs sobre 2. Entonces también para esta forma de onda es fácil darse cuenta simplemente observando que el valor medio para esta señal también va a ser 0. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo calcular el valor de esta primera componente de nuestro sumatorio. Luego aparece
A ver, luego aparece este otro sumatorio aquí. Desde H1 hasta infinito. ¿De qué cosas tenemos que hacer aquí? De A sub H por el coseno de H omega T, más B sub H por el seno de omega T. Aquí, evidentemente, debemos determinar cuáles son los valores de A sub H y B sub H. Estos valores los calculamos de la siguiente forma. El A sub H es 1 sobre pi integral entre 0 y 2pi de nuestra función original multiplicado por el coseno de H omega T integrado respecto a omega T. ¿Sí? Entonces aquí los valores de H van a ser desde 0 hasta infinito. Y el valor de B sub H equivalentemente 1 sobre pi integral de 0 a 2pi de nuestra función original por seno de H omega T integrado respecto a omega T. Aquí los valores de H también van a ser de 1 a infinito. Hay que tener en cuenta que al momento que se apliquen estos cálculos, el valor de omega es 2pi por f, en donde f es 1 sobre el periodo t de nuestra señal. ¿Sí? Entonces vamos a hacer algún ejercicio en donde tengamos que aplicar esto con fines de profundizar un poquito en la parte matemática. Bien, también se pueden hacer sustituciones en base a identidades trigonométricas para trabajar únicamente con una función seno en vez de tener aquí cosenos y senos. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque los argumentos van a ser los mismos. Entonces se puede trigonométricamente reducir esta suma de coseno y seno a un solo seno. ¿Sí? Entonces eso veremos después. Bueno, y aquí hay algunas características para el estudio de estos coeficientes A sub h y B sub h, dependiendo de si la función que estamos analizando es par o si es impar. Entonces, se pueden obtener ya las expresiones más rápidamente si es que reconocemos cuándo una función es par o impar. Entonces, en definitiva, con esto, ¿qué es lo que se va a conseguir? Miren ustedes aquí. La señal inicial que habíamos estado analizando es la que genera esta señal que ven aquí en azul. Partimos de 0, subimos a un voltaje VE, permanece esta señal constante en VE durante un semiperiodo y después esta señal baja y se hace negativa durante el siguiente semiperiodo. ¿Sí? Noten que esta es la señal cuadrada o rectangular, como quiera llamarse, que vimos en el primer circuito, ¿cierto? Esa es la que está aquí. Una señal rectangular en definitiva. Esa es. Entonces, para esta señal de aquí, si es que procedemos a utilizar esta definición, transformando esa función en un sumatorio, lo que se va a obtener es esto de aquí, miren ustedes. Obtenemos, aquí están dibujadas únicamente dos componentes, que son posiblemente las más importantes. La primera componente es esta señal en verde oscuro, senoidal, que rebasa el valor de nuestra fuente de continua y luego va bajando senoidalmente, se hace negativa, rebasa hacia abajo el voltaje negativo de la fuente y completa un ciclo. Esta de aquí que están viendo, esta señal verde oscura, es la componente fundamental. ¿Sí? Note usted otra cosa. Esta señal en azul tiene una frecuencia.
tiene un periodo. Esta componente fundamental que está dibujada en verde oscuro resulta que tiene también el mismo periodo y la misma frecuencia de nuestra señal rectangular. ¿Sí? Entonces, esa es la primera componente, la que tiene más amplitud y que por lo tanto aportará con mayor potencia. Luego aparece esta otra señal en verde, un verde claro, de menor amplitud, pero de mayor frecuencia. Miren ustedes aquí, la señal en verde oscuro completa un periodo en este intervalo de tiempo. La señal en verde claro completa 1, 2 y 3 periodos. Es decir, aquí tenemos que la señal en verde claro tiene una mayor frecuencia que la señal en verde oscuro. Y si es que calculásemos aquí la tercera componente armónica, tendríamos una señal que vendría de esta manera, senoidalmente más chiquita en amplitud, ¿no? Pero en este mismo intervalo de tiempo estarían 5 periodos completos de la señal que acabo de dibujar en rojo. En este caso hablamos entonces de una frecuencia fundamental que es igual a la señal original, luego otra componente de frecuencia 3 veces mayor, luego otra componente que sería de frecuencia 5 veces más grande, pero de menor amplitud, y si calculo otra componente sería otra senoide más pequeña todavía, pero de frecuencia 7 veces más grande. La idea es que si usted suma todas estas senoides que estamos diciendo aquí, va a obtener como resultado la señal rectangular original que tenemos acá en azul. ¿Sí? Entonces mire usted la diferencia. Si es que quisiéramos, por ejemplo, alimentar a una máquina eléctrica con esta señal rectangular, vamos a tener algunos problemitas. La máquina va a funcionar, claro que va a funcionar. Las máquinas eléctricas, hablemos de los motores de inducción, por ejemplo, están diseñados para trabajar con señales de excitación senoidales. Usted no está entregando precisamente esa excitación senoidal aquí. Pero, como parte de esta señal rectangular alterna, existe una onda senoidal, la que está viendo aquí en verde oscuro. Entonces, esta componente de aquí, senoidal en verde oscuro, es la que efectivamente le hace trabajar a ese motor. Y las otras senoides, de frecuencias más grandes, pero amplitudes más chiquitas, deberían ser filtradas, deberían ser eliminadas de nuestro sistema. ¿Por qué razón? Porque al ser señales de mayor frecuencia, como les dije antes, estas pueden causar alguna cantidad de problemas. Sobrecalentamiento en la máquina, por ejemplo, y también puede ser ruido o vibración mecánica. Entonces, de esta manera, matemáticamente usted sabe que una señal rectangular alterna puede hacerle trabajar a una máquina, pero también sabe cuáles son los problemas que va a tener allí y por qué razón. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica que están viendo aquí abajo, usted puede observar que, por ejemplo, a frecuencia fundamental, tenemos aquí esta columna roja que contribuye con un voltaje bastante grande. Y este voltaje bastante grande, a su vez, alimenta a la máquina con la potencia mayor. A frecuencia 3, a N3, a frecuencia 3 veces mayor,
el aporte de esa forma de onda, la que está aquí en verde claro, es mucho más pequeña. A frecuencia 5 veces mayor, el aporte se reduce también. Y así sucesivamente. Noten que aquí no aparece el número 2, ni el 4, ni el 6. ¿Sí? Ya vamos a ver después en el ejercicio que hagamos para esto de las series de Fourier. ¿Por qué no aparecen los números pares? Eso depende básicamente de la forma de onda original. Entonces, dependiendo de la forma de onda, puede ser que aquí solamente tengamos frecuencias impares. Podría también ser que aparezcan solamente frecuencias pares, o a lo mejor aparecen pares e impares acá. Todo eso es posible, ¿sí? Entonces, aquí lo que debemos analizar es la parte matemática de estas formas de onda. Miren, aquí por ejemplo está desarrollado ya el valor pico de este voltaje en verde oscuro. Ya está calculado y resulta que es 4 veces el voltaje de alimentación continuo dividido para pi. Entonces, ese es el valor máximo de esta señal senoidal que tenemos aquí en verde oscuro. Lo mismo se puede hacer con las otras componentes y sacar cuál es la amplitud de la señal en verde claro, cuál es la amplitud de la señal en rojo. Todo eso se puede matemáticamente obtener. Es decir, no hay ningún problema en este tema. Miren aquí si es que utilizamos otra forma de onda, por ejemplo. Aquí trabajamos en cambio con un tiempo muerto a sí mismo, ¿sí? Alimentamos con un voltaje positivo a la carga, esperamos un cierto tiempo durante el cual no hay transferencia de potencia a la carga y luego con un semiciclo negativo. Entonces aquí la forma de onda es distinta. Y para esta forma de onda distinta, de igual manera se puede calcular todas las componentes. Aquí también aparece esta señal en verde oscuro, que viene a ser la componente fundamental, ¿sí? La señal en verde claro, la componente de frecuencia 3 veces mayor. Entonces, aquí la forma de onda cambia. Vamos a tener algunos cambios en las componentes armónicas que se presentan, pero en definitiva se puede identificar lo que nos interesa. Si usted ya tiene, por ejemplo, cuál es el valor de esta frecuencia fundamental aquí, digamos que esto salió 60 hercios. Esta de aquí sería 180 hercios, 300 hercios y así sucesivamente. Si usted conoce estas frecuencias, no es muy complicado diseñar un filtro que elimine a todas estas frecuencias no deseadas, ¿sí? Entonces con eso estaríamos dejando que la máquina opere únicamente con la señal senoidal que tendría igual frecuencia que nuestra señal rectangular original, ¿sí? Usted va a decir, pero claro, si elimino a todas estas de aquí, lo que estoy perdiendo es voltaje. Claro que sí, usted va a perder voltaje. Pero a cambio de eso, tiene un mejor desempeño de su máquina. Tiene menos vibración, menos calentamiento, menos ruido. Entonces es preferible a veces perder un cierto valor eficaz de voltaje, pero a cambio obtenemos beneficios. Bien, entonces, verán, para practicar un poquito con este tema, vamos a trabajar con esta señal que está aquí en color rojo. Voy a ponerle un poco más claro. Es una señal que empieza aquí. Aquí subimos en el tiempo cero hasta allí. Luego trabajamos
durante un semiperiodo con ese voltaje positivo. Bajamos al voltaje negativo durante otro semiperiodo y tenemos completando el ciclo de esta manera. Vamos a poner que aquí el valor de esta fuente de alimentación es simplemente B. Para simplificar, pongamos que estamos trabajando con una batería de valor B. A ver, de valor B, mayúscula ahí. Acá abajo tendríamos el menos B. Ya, entonces ya sabemos que el valor medio de esta señal es 0. Pero para practicar un poquito, porque los otros términos sí nos salen distintos de 0, hagamos el cálculo de todo. Entonces vamos a poner aquí la primera componente, el valor medio, ¿no? Ese que se llamaba un medio de A sub 0. De A sub 0. Y que también estaba identificado como F sub 0, ¿sí? Entonces este término se calculaba como 1 sobre periodo Bueno, realmente es posible que algunos de ustedes no se sientan tan afines con hacer estos cálculos porque dicen esa es parte matemática. Pero yo les digo es que justamente esa parte matemática que en algunas materias ustedes sí tienen que aprender en alguna medida, en otras bastante, es lo que hace la diferencia entre el tecnólogo de la Politécnica Nacional y el tecnólogo de otras instituciones. Entonces, no se preocupen, estas son cosas que no son complicadas. Simplemente hay que perderles el miedo. Entonces la integral hacemos entre 0 y t. T mayúscula. Entonces, así está la definición para sacar el valor medio de una señal. Aquí deberíamos poner nuestro voltaje B de t e integrar esto respecto al tiempo, ¿sí? Y ya tendríamos el valor medio. Entonces apliquen esta definición a esta forma de onda. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nada más? Como aquí la señal está cambiando entre un valor positivo y uno negativo, aquí pongamos t, y aquí sería t sobre 2. ¿Sí? Entonces, para sacar el valor promedio, tenemos que hacer una primera integral. Bueno, aquí esto quedaría tal cual al inicio, 1 sobre t. Luego haríamos integral desde 0 hasta t sobre 2. ¿De qué función? ¿Cuánto vale mi función en ese intervalo de tiempo? En ese intervalo de tiempo vale b. Hay que integrar eso con respecto al tiempo nada más. Y sumar la integral de t sobre 2 a t de mi función que vale menos b. Como son constantes, integrar esas constantes respecto al tiempo es facilísimo, ¿no es cierto? Entonces, ya sabe cómo hacer este procedimiento. Entonces, por favor, todo el mundo se pone a trabajar aquí. Entonces, vamos a hacer la integración, como les había explicado. Entonces, hacemos por partes. Tenemos aquí de 0 a t sobre 2. De mi función voltaje. Mi función voltaje vale b simplemente. Es una constante que vale b. Entonces, allí le ponemos b. B e integramos respecto al tiempo. Y ya está. Aquí debemos poner desde luego un paréntesis porque necesito también coger el siguiente semiperiodo. Entonces, aquí esto va en paréntesis o corchetes, como quiera usted.
Y habrá que poner aquí más, asimismo, la integral. Entre t sobre 2 y t. ¿Cuál es la función que es válida en este intervalo de tiempo? Menos b. Entonces tengo que integrar menos b respecto al tiempo. Entonces tanto el b como el menos b son constantes, pueden salir de las integrales y usted ya puede hacer ese cálculo chiquito, ¿no es cierto? Bueno, con este cálculo efectivamente estamos verificando entonces que el valor medio de nuestra señal ha sido igual a 0. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? A ver, vamos a ver entonces. El señor Araque Reinaldo está presente. Sí, ingeniero. Ya acabó de hacer la integración. Sí, ya le estoy acabando ya. Sale. Está acabando, esperemos que acabe. Señor Gómez Diego. Inge, buenas tardes, presente. Igual le estoy haciendo Inge. Chuta, ¿no ve? Tiene que ser aquí ligerito, si no, no avanzamos. Sí sale 0, ingeniero. Ya, entonces, verificado que sale 0. Ya está el componente. Entonces, miren que aquí, en este voltaje que ustedes ven, no aparece justamente el primer término que es el valor medio. ¿Por qué razón? Porque nos da 0. Entonces, únicamente aparece este sumatorio. Y este sumatorio dice para n's impares. ¿Cómo así sabemos que vale para n's impares y no para pares? Simplemente porque al momento que usted hace los cálculos de este a sub h y el b sub h, allí va a darse cuenta si es que los términos que va a coger son los pares o los impares. ¿Sí? Puede ser que los a sub h les salga 0 o podría ser que los b sub h les salga 0. En ese caso vamos a trabajar solo con senos o solo con cosenos. ¿Sí? Entonces la siguiente parte que usted va a practicar es obtener los valores de a sub h. Entonces asimismo tiene que utilizar la función, ¿sí? Y multiplicar por cosenos en un caso y por senos en otro. Entonces en esta partecita de aquí va a quedar el trabajo para ustedes. Ya se acaba prácticamente la hora de clase y esto es pura matemática más que otra cosa. Entonces eso lo puede hacer en la casita. Ya tiene usted aquí cómo se calculan los coeficientes de las funciones coseno y seno. Entonces, por favor, realicen el cálculo de estos coeficientes, los a sub h, los b sub h, vea si existen ambos o si alguno de ellos vale 0. Y luego con el sumatorio va a ir formando esto que está viendo aquí. Entonces, mire, vamos a suponer de que usted ya verificó que estos términos son los que están presentes en el sumatorio. Aquí aparece esta primera señal senoidal. Dice 4b sobre pi por el seno de omega t. Entonces, este 4b sobre pi era la amplitud
de la señal senoidal verde oscuro que le había mencionado. ¿Bien? Luego aparece el otro componente armónico, que es este de aquí. Como usted puede ver, en la componente fundamental teníamos seno de omega t nada más. Aquí aparece seno de 3 omega t. Matemáticamente se genera este término senoidal de frecuencia 3 veces mayor. Y la amplitud, puede ver aquí, va reducida también con respecto a la primera en un factor de 3. Luego, el siguiente término aparece con una función seno de frecuencia angular 5 veces más grande y la amplitud 5 veces más pequeña respecto a la primera. ¿Sí ve? Y si evaluamos este sumatorio para n igual a 7, tendríamos una función seno de 7 omega t, cuya amplitud máxima sería 4b sobre 7pi. Así se van generando todos los términos de esta serie trigonométrica de Fourier. A la final, sumando todos estos de aquí hasta n infinito, si usted quiere, nos va a dar justamente esta señal que está viendo aquí, esta señal rectangular. ¿Sí? Esa es la idea. Miren que aquí si solamente cambio la referencia, desplazo la forma de onda, de tal manera que trabajo ahora con esta señal, tal como le ve aquí, con solo desplazar el eje nada más. El sumatorio, ahora en vez de funciones seno, tiene funciones coseno, con signos alternados, positivos, negativos, negativos, ¿sí? Entonces, a la final, la forma de onda puede ser tomada como usted quiera. Le coge tal como estaba al principio o desplaza el eje y le centra aquí de esta forma. Los sumatorios y sus términos son distintos, ¿no es cierto? Pero a la larga, si usted suma todos estos cosenos o todos estos senos, obtendrá la forma de onda original, la señal rectangular. ¿Sí? Entonces, esto un poquito para explicar por qué puedo alimentar una máquina eléctrica con una señal rectangular y cuáles son las consecuencias también y por qué trabaja esa máquina también. Porque existe una componente senoidal como parte de esta señal rectangular alterna. ¿Sí? Bien, entonces hasta aquí alguna pregunta. Bien, entonces como parte básica de los inversores, la parte matemática, ya más o menos ustedes tienen una idea de lo que está pasando para poder avanzar en la siguiente clase con este tema. Bien, entonces si no tienen preguntas en la clase de hoy,